Las balas cruzan el campo de batalla y las capitales arden. Las fuerzas del sur avanzan, chocando con los enemigos del norte. Pero esto no es 1865, esto es hoy, y Estados Unidos se está destrozando a sí mismo. ¿Qué sucedería si los 50 estados de Estados Unidos, cada uno con su ejército, pelearan entre sí? Es pleno verano. Cerca de la frontera entre Texas y Oklahoma, un convoy de la Guardia Nacional de Texas avanza por la Interestatal 40 hacia Amarillo, transportando petróleo crudo de la cuenca pérmica. Debería ser un viaje rutinario, pero esta vez no lo logran. Milicianos de Oklahoma, que exigen soberanía sobre una antigua carretera federal, colocaron explosivos improvisados en casi 5 kilómetros. Mueren 17 guardias de Texas. El petróleo arde 3 días, visible desde el espacio, antes del atardecer. Y así comienza la Segunda Guerra Civil de Estados Unidos. Olvida lo que crees saber sobre lo que podría ocurrir si Estados Unidos se vuelve contra sí mismo. Un colapso total del gobierno ha dejado una anarquía constitucional completa en todo el país. Los gobernadores despiertan y ven que no hay presidente, Congreso ni Corte Suprema, así que nadie les impide declarar la independencia de la República. 6 horas después del enfrentamiento en la frontera de Texas, la misma situación ocurre en todo el país y cada estado activa su Guardia Nacional. Estos no son soldados de fin de semana jugando a la guerra, sino que tienen un verdadero sentido de propósito. Los arsenales se abren y los motores rugen. La Guardia Nacional es ahora el ejército de cada gobernador. Con los Abrams, tanques saliendo de las fábricas en Texas, Blackhawks volando sobre California y Humvees cruzando Ohio, y ahora están a punto de ser liberados para hacer un trabajo que nunca imaginaron. California despliega alrededor de 24,000 miembros de la Guardia Nacional, respaldados por marines y marineros de San Diego. Texas iguala esa cifra con casi 20,000 guardias nacionales y 2 divisiones blindadas en Fort Cavazos y Bliss. Nueva York, Florida y Virginia ahora destinan alas de combate, flotas navales y fuerzas especiales que antes iban al extranjero. Los estados pequeños usan batallones ligeros, pero ahora todos revisan sus reservas de artillería, drones y municiones. Antes reservada solo para emergencias, la cadena de mando colapsa hacia arriba. Antes había una sola potencia militar. Ahora son 50 generales rivales, cada uno con su propia bandera, órdenes y sin autoridad superior. La Guardia Nacional cuenta con más de 443,000 soldados marineros y aviadores en total. Eso es más de 4 veces el ejército británico y más del doble de la Bundeswehr alemana. Y ahora ya no reciben órdenes de Washington porque Washington ya no existe. Tras el enfrentamiento en la frontera Texas-Oklahoma, el caos se extiende más rápido que cualquier ejército. Texas acusa a Oklahoma de terrorismo y mueve tropas hacia el norte, mientras que Oklahoma lo declara un acto de defensa y pide aliados. Los gobernadores de Luisiana, Arkansas, Kansas y Nuevo México movilizan preventivamente a sus guardias, temiendo que la violencia cruce las fronteras. Las líneas federales de emergencia no responden. Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Oficina de la Guardia Nacional guardan silencio. Circulan rumores en redes sociales de que el presidente murió, el vicepresidente huyó y el Pentágono fue saboteado. En el vacío, cada gobernador teme lo peor y está completamente solo. Por supuesto, es absurdo, pero un tiroteo en la I-40 desató una reacción en cadena nacional. 50 ejércitos independientes, cada uno convencido de que los demás son hostiles, todos actuando por miedo antes de que los hechos los alcancen. La Guardia Nacional es la base de la resistencia blindada en todo lugar, apoyada por la Policía Estatal y la Patrulla de Caminos. Ascendidos de control de tráfico a patrulla fronteriza, las autoridades portuarias y el Departamento de Transporte cierran las compuertas. Colocan barricadas y toman estaciones de paso como puntos de control improvisados donde existen. Las fuerzas de defensa estatales son activadas para resguardar presas, hospitales y centros de emergencia 911 para que la Guardia pueda maniobrar. El mando es personal. El ayudante general se convierte en el mariscal de campo del estado. Los alguaciles del condado y los gerentes de emergencia de la ciudad se integran en un solo organigrama de mando de incidentes pegado en la pared del centro de operaciones de emergencia. Los toques de queda, el racionamiento de combustible y las restricciones de movimiento se publican en cuestión de horas. Todo se vuelve real antes de que alguien sepa qué ocurre. Estos profesionales armados están por vivir la experiencia de sus vidas al operar en el campo de batalla más armado del mundo. Los estadounidenses tienen más de 393 millones de armas de fuego, la mitad de todas las armas pequeñas civiles en el mundo. Esos son 120 armas por cada 100 personas, más que Yemen, más que Serbia, más que cualquier nación en la historia de la humanidad. El 42% de los hogares en Estados Unidos posee un arma.
En Montana, Wyoming y Alaska supera el 70%. Los gobernadores sabían que podrían formar milicias armadas si la libertad ciudadana peligraba. Los voluntarios ya estaban preparando los parches de "no me pises" cuando se dieron cuenta de lo que realmente estaban a punto de enfrentar. La mayor insurrección armada en la historia del mundo, con millones de rifles arma de asalto, 15 rifles de caza y pistolas eligiendo bando de repente, cada cabela se convierte en un arsenal. Cada feria de armas en un centro de reclutamiento y cada padre suburbano con una colección de armas de repente se convierte en un posible combatiente. La primera lucha estratégica es por la información. Los CEOs aíslan redes y los gobernadores controlan centros de fusión estatales, exigiendo transmisiones en vivo de cámaras de tráfico, grúas portuarias y operadores eléctricos. La economía cae cuando los bancos cierran para evitar corridas y las redes de tarjetas se saturan en horas. Solo importan los precios del diésel, agua potable y calorías. Todos preguntan por las armas nucleares. La respuesta es que existen, pero no se pueden usar. Los misiles balístico intercontinental en Montana, Dakota del Norte y Wyoming, los submarinos de misiles balísticos y bombarderos nucleares están bajo custodia federal, con reglas de 2 personas, enlaces de acción permisiva y una red de mando nacional ahora fracturada. Los estados pueden demostrar, rodear bases con tropas o cortar energía comercial, pero no autenticar un lanzamiento. Las armas solo evitan ataques impulsivos a esas bases. Las explosiones en la I-40 continúan. Al iniciar la reacción en cadena, cada capital estatal se vuelve una sala de guerra. En el segundo día, la movilización avanza y el miedo se extiende sin control en todo el país. El río Mississippi es una de las primeras líneas del conflicto. Cuando Arkansas toma el control del puente I-40 en Memphis, alegando que está evitando que los envíos de petróleo de Texas contaminen el río, Tennessee toma represalias. Francotiradores disparan desde ambos lados del puente, mientras el horizonte rojo de Memphis y las barcazas arden. La batalla causa 47 muertos, cientos de heridos y millones confundidos. Más al sur, Luisiana declara todo el Mississippi como una vía fluvial estatal. Illinois responde con artillería desde la orilla del río cerca de El Cairo. Las barcazas que transportan grano del Medio Oeste hacia el Golfo explotan bajo ataques de drones. Nadie sabe siquiera de qué lado provienen. Lo que inició como disputa por suministro y soberanía termina siendo la batalla por el río. Primer enfrentamiento multiestatal de esta guerra en la costa oeste. California se blinda como fortaleza. El gobernador ordena a la Guardia Nacional asegurar la I-5 y establecer puntos de control en la frontera con Oregón. Oregón protesta. Camioneros que llevan trigo desde el este de Washington son rechazados cuando un convoy no obedece la orden de detenerse. Cerca de Reading, California, las unidades de la Guardia abren fuego, dejando 5 tráileres y sus conductores en una masa de metal retorcido y en llamas. Esa noche, Oregón moviliza a 6,000 guardias y traslada vehículos blindados a Klamath Falls. Seattle y Portland imponen toque de queda. El gobernador de California anuncia en una transmisión estatal que no se permitirá la entrada de suministros, agua o comida sin supervisión hacia el norte. Eso suena a embargo para los californianos, a supervivencia. En menos de 72 horas, la costa del Pacífico vive 2 realidades distintas. California, celosa y militarizada, protege su frontera como si fuera nacional, mientras Oregón y Washington forman una alianza defensiva. Este es el origen de la futura República del Pacífico, un bloque creado no por ambición, sino por puro pánico. En el este, el colapso toma otro sentido cuando Washington, Distrito de Columbia, queda a oscuras repentinamente. El ayudante general de Virginia asume el control de Fort Belvoir y el Pentágono, declarando la custodia temporal de los activos federales. Maryland lo llama robo y manda vehículos de la Guardia por la I-90 y 5 para enfrentar a los virginianos. Los virginianos están listos para escalar, enviando A-10s desde Roanoke. Las 2 fuerzas se reúnen en el puente Woodrow Wilson, al sur de la capital. El enfrentamiento es muy tenso. De repente, un misil antitanque guiado impacta un camión cisterna y la explosión mata a 60 personas de ambos lados. Nadie sabe quién disparó primero ni le importa. Los tiroteos estallan en el puente y el campo cercano. El humo que se eleva sobre el Potomac, por primera vez desde la Primera Guerra Civil, se convierte en un símbolo del innegable colapso del gobierno federal. Pensilvania no es de las que se quedan sentadas esperando a que alguien le diga qué hacer. Al saber de la guerra entre Maryland y Virginia, el gobernador ordena a la Guardia tomar los centros ferroviarios de Norfolk Southern que envían combustible al este. Virginia Occidental, rica en carbón y rodeada de montañas y vecinos desconfiados, sorprendentemente niega derechos de tránsito. En pocos días, los blindados de Pensilvania cruzan la frontera para asegurar el acceso a la energía, mientras los 6,000 guardias de Virginia Occidental no pueden detenerlos. La invasión dura 2 días.
Morgantown quema convoyes de carbón, Thunder East bajo escolta de Pensilvania, y Appalachia se convierte en un corredor de trenes destrozados, humo negro y lealtades rotas. En el corazón del país, todos sienten hambre incluso antes del tiroteo. Los silos de Iowa almacenan 24,000 millones de bushels de maíz, Illinois 23,000 millones y Nebraska 15,000 millones. Todos los estados vecinos lo saben y también todos más allá del Mississippi. Al cuarto día del colapso del sistema de alimentos de Chicago, el gobernador despliega tropas para proteger los trenes. Missouri hace lo mismo. En el puente de Quincy, un convoy de guardias de Missouri intenta cruzar con camiones de grano cuando tropas de Illinois abren fuego. 15 mueren cuando el grano se derrama y quema en el asfalto. Kansas, armado y ansioso, cierra la I-70 y la vía a Topeka por preocupaciones de bioseguridad. Es una tapadera para un bloqueo que ahora mantendrá fuera a millones de refugiados que inundan las carreteras de Estados Unidos. Para el final de la semana, Missouri, Kansas, Iowa e Illinois están todos vigilando bloqueos en las carreteras unos contra otros. Agricultores del Medio Oeste esconden sus cosechas en cobertizos y altillos. El granero de América ahora se ha convertido en un mosaico de silos armados. Mientras tanto, allá arriba en el ático educado de América, un puñado de estados observa el apocalipsis desarrollarse con desconcierto del Medio Oeste. Wisconsin destaca la importancia del diálogo entre vecinos. Minnesota moviliza a la Guardia Nacional. El gobernador de Dakota del Norte declara la ley marcial. Dakota del Sur observa los acontecimientos en el sur. La tensión aumenta en la frontera entre Texas y Oklahoma. Ese conflicto fue solo el inicio. El acceso a la franja petrolera de la costa del Golfo es la verdadera crisis. La Guardia de Texas refuerza el canal de navegación de Houston. Al perder acceso a las refinerías, el gobernador de Luisiana entra en pánico, ya que representan el 40% de la capacidad de refinación del país. Nueva Orleans se quedará sin agua en días. Cuando las tropas de Luisiana ocupan Port Fourchon y la desembocadura del Mississippi, amenazando con estrangular las exportaciones de Texas, Texas responde con su lema de "No te metas conmigo". El poder aéreo, F-16S del ala de caza. 149 avanzan hacia el este lanzando bombas de precisión. En un depósito de combustible en Luisiana, cerca de Lake Charles, 2 refinerías arden y una nube tóxica cubre el bayou. 1000 civiles mueren en el infierno. El Golfo mismo se convierte en el escenario de la primera verdadera batalla naval de la guerra. Las plataformas petroleras en alta mar se ven como fortalezas flotantes, tripuladas por trabajadores convertidos en soldados. Las flotas pesqueras de Mississippi se usan como patrullas los fines de semana. La costa de Galveston a Pensacola es una tierra de nadie oscura. Imágenes de plataformas en llamas, petroleros varados y manchas de petróleo de 100 millas inundan redes sociales, donde los espectadores documentan el caos. Tras la primera semana de guerra, cada región recurre a sus viejos instintos. Los texanos toman el control con arrogancia, seguros de que actuar es mejor que dudar. Los californianos convierten crisis en hojas de cálculo y centros de mando, mientras hablan de sostenibilidad. Entre ruinas, los habitantes del Medio Oeste se refugian en silencio y reparten alimentos a sus vecinos. En Nueva Inglaterra redactan pactos y declaraciones morales. En el sur, se agrupan en iglesias y con los alguaciles, igual que en los estados montañosos. Simplemente cierran las puertas y esperan a que pase. Curiosamente, la cultura se convierte en estrategia, y esos instintos empiezan a trazar las fronteras que pronto se convertirán en las nuevas naciones. 3 días después, la consolidación es clara. Los estados del Pacífico entienden que aislarse es más peligroso que la guerra, por lo que California, Oregón y Washington inician conversaciones de emergencia. Crearon la República del Pacífico para unir la costa oeste, compartir recursos y defender el oeste de las rocallosas. Texas, para no quedarse fuera, presiona a sus vecinos y forma una coalición débil. Luisiana, Arkansas, Oklahoma y Nuevo México acuerdan ayuda mutua a cambio de petróleo, grano y combustible. La primera reunión del Pacto Energético del Sur se realiza en una sala de juntas en Houston, iluminada por generadores. El corredor noreste gira en torno a la vía principal de transporte de Washington, Distrito de Columbia a Boston. Finanzas, transporte marítimo e industria farmacéutica operan bajo una sola bandera. Se autonombran la Unión de los Estados Atlánticos, pero los demás solo les dicen el corredor. El Medio Oeste forma el bloque del granero, unido más por necesidad que por ideología. Los gobernadores de Iowa, Nebraska, Illinois y Ohio crean una zona de libre comercio agrícola vigilada por convoyes armados en autopistas y tierras altas. Colorado, Montana, Wyoming e Idaho no firman nada. No lo necesitan. Las montañas son su tratado. Tras 2 semanas, Estados Unidos pasó del colapso a dividirse en 5 naciones embrionarias, cada una creyendo que las otras son agresoras. Al mes, el mapa parece pintura derramada. La República del Pacífico va de San Diego a Seattle.
La coalición de Texas domina el centro, un triángulo irregular de petróleo, grano y arrogancia. Las líneas del frente se endurecen alrededor del río Mississippi, la Sierra Nevada y los Apalaches, cada una convertida en una zona armada. Las redes eléctricas están aisladas y el espacio aéreo sigue en disputa, pero los combates continúan. El caos ahora es orden. El sueño de California de autosuficiencia termina con la primera sequía. El Valle Central, antes despensa de Estados Unidos, se marchita sin agua del río Colorado. Desesperada, la República del Pacífico lanza la Operación Horizonte Verde, un ambicioso avance hacia el este a través de Nevada y hasta Arizona para apoderarse de los canales de riego y la presa Hoover. Esta es una de las primeras guerras de hidratación documentadas. La ofensiva comienza al amanecer. Convoyes de la Guardia de California cruzan las placas solares del Mojave en camiones diésel llenos de tropas y drones caseros. Los defensores de Arizona se atrincheran tras las crestas, armados con misiles antitanque recuperados de la Fuerza Aérea. Cuando los californianos llegan al primer embotellamiento en los Estados Unidos, 93, el desierto estalla. 3 horas después, la carretera está llena de autos incendiados y cuerpos semienterrados en el polvo rojo. La ofensiva se detiene a pesar de la resistencia a medias. El gobernador de Arizona transmite en vivo un discurso de victoria desde el estacionamiento de una gasolinera, parado sobre una pila de botellas de agua. 2 días después, él firma un tratado con Texas y el río Colorado queda bajo la bandera de la estrella solitaria. En el este, el corredor del noreste pierde suministros vitales como diésel, comida y medicina. El puerto de Norfolk, Virginia, es la última base naval importante en el Atlántico capaz de operaciones en aguas profundas. Además, está justo entre 2 coaliciones que creen que les pertenece. El gobierno de Virginia, junto con Texas, exige la rendición de la flota. El noreste se niega. Entonces los marineros toman su propia decisión. Deciden atrincherar la base y declararse neutrales. Durante una semana extraña, Norfolk se vuelve una república flotante, izando la antigua bandera estadounidense, con pocos barcos, miles de marineros y jurando estricta neutralidad. Ese juramento dura exactamente hasta el día de pago. Predecible, ¿verdad? Cuando se acaba el combustible, la comida y el dinero. Los marineros subastan la mitad de los destructores por petróleo crudo. El resto deserta a Texas cuando se disipa el humo. La flota del Atlántico ahora es la del Golfo y el noreste perdió su escudo de buques de guerra. Mientras Texas dominaba el Golfo, Florida organizaba una guerra civil dentro de otra guerra. Al principio, la independencia de Florida va sorprendentemente bien. Cuentan con puertos, turismo, reservas de efectivo y la base aérea MacDill con su infraestructura de mando. Después, la milicia de los hombres de Florida surgió, una coalición de 1000 personas entre exalguaciles, exmarines y patriotas descalzos. Con carritos de golf, cerveza y fe en el destino, su primer acto heroico es tomar Disney World como fortaleza y declararlo Reino Libre de Orlando. Los juegos son gratis solo una semana. La gente teme salir de casa. El segundo punto en la agenda es intentar un nuevo asalto anfibio a Cuba para liberarla antes que Texas. No pasan de los Cayos. La mayoría de sus aerodeslizadores se quedan sin gasolina. Un grupo invade por error la isla equivocada y ocupa un resort Sandals. Texas no pudo pedir mejor distracción. Mientras los hombres de Florida transmiten sus desventuras, la coalición de Texas toma el puerto de Tampa Bay y corta las importaciones de combustible. 2 semanas después, el Estado del Sol se rinde por pura entropía y agotamiento durante meses. La Confederación de los Grandes Lagos se mantiene neutral de forma excelente. Venden grano a todos a precios justos, y nadie quiere morder la mano que les da queso. Pero la neutralidad en tiempos de guerra es solo otra forma de decir objetivo futuro. Cuando Texas compra maíz de Iowa a precios altos, la República del Pacífico se alarma, porque California ya no cultiva lechuga ni maíz. En el segundo año, la República del Pacífico envía una misión comercial desesperada a través de los territorios montañosos, esperando negociar un trato con el Medio Oeste. Pero la neutralidad tiene sus límites. Cuando el convoy de California llega a Nebraska, es emboscado por agricultores locales, de todas las cosas posibles. Se había corrido la voz de que los californianos estaban pagando con criptomonedas y créditos ambientales. Los habitantes de Nebraska quieren diésel, no cosas digitales. El convoy es despojado por completo, sus escoltas son humillados y toda la misión colapsa en una nube de resentimiento. La crisis alimentaria en California pasa de crítica a catastrófica. En otoño, la guerra del maíz es el asesino silencioso del bloque del Pacífico, y el 40% subsiste con raciones. Trabajadores de tecnología intercambian tarjetas de video por sacos de grano. A pesar de toda su industria y riqueza, California se está muriendo de hambre, y Texas lo sabe. Al tercer año, el caos intermitente se vuelve rutina comercial. Caravanas viajan escoltadas por militares y vigiladas por drones. Nuevas fronteras surgen y radios pirata informan al país.
Solo en los Grandes Lagos y territorios montañosos los trenes siguen funcionando a tiempo. En otros lugares todo funciona por miedo. La coalición de Texas ahora incluye 14 estados, algo que supera los sueños de muchos tejanos. El imperio de la estrella solitaria se extiende de los pantanos de Luisiana a los desiertos de Arizona. Imperio es solo un término vago para una cadena de suministro, con un ejército en el imperio de la estrella solitaria. La gasolina manda. Barriles de petróleo con la estrella de Texas viajan escoltados al norte en convoyes blindados. Incluso el noreste les compra ahora, pagando con antibióticos e insulina sintética. La República del Pacífico sigue unida, principalmente por desprecio hacia todo. Texas y sus vasallos defienden puertos y comercian cautelosamente con Asia. Pero el Valle Central es un páramo polvoriento. Oregón y Washington murmuran sobre separarse de la secesión. La capital de California se traslada al interior, a Sacramento, después de que los incendios forestales destruyen Los Ángeles. Ahora es menos una nación y más una red de ciudades-estado unidas por la desesperación y planes de desalinización. A través de todo esto, los territorios montañosos permanecen tranquilos y ricos. Colorado, Wyoming, Idaho y Montana convierten carbón, gas y fertilizante en fortunas. Sus pasos montañosos son casetas de peaje. Todo convoy que cruza las rocallosas paga en oro o mercancías. Ninguna de las tropas de estos estados ha disparado un solo tiro en un año. No lo necesitan. La geografía pelea por ellos. A principios de año, 4 satélites en funcionamiento muestran claramente la Nueva América desde el espacio. El continente brilla de manera desigual, Texas resplandece, sus refinerías siguen activas, California está a oscuras. Salvo una franja urbana, el noreste es solo puntos de luz dispersos en la costa. Los Grandes Lagos brillan con la industria. Las rocallosas, oscuras bajo el invierno y el silencio. Los últimos focos de la guerra surgen por el agotamiento. En Luisiana, una explosión de un oleoducto cerca de Baton Rouge incendia la mitad del pantano, matando a 2,000 personas y paralizando las exportaciones de combustible de Texas durante meses. En California, la sequía causa una hambruna descontrolada y el gobierno inicia migraciones forzadas a la costa. En el noreste, el invierno causa 500,000 de muertes al congelar redes eléctricas y agotar el diésel. La Confederación de los Grandes Lagos abre sus fronteras a los refugiados hasta que llega el cólera y las cierran de nuevo. Incluso las zonas montañosas sufren presión. Convoyes de peaje en Colorado son atacados por bandidos disfrazados de caridad. Los trenes de carbón en Montana descarrilan y sufren sabotajes. El aislacionismo falla cuando todos pasan hambre. Para el 5.º año de la guerra, los sobrevivientes ya han tenido suficiente. El imperio de Texas estabiliza el continente por defecto, no por diseño. Su petróleo alimenta generadores. De Chicago a Boston, sus soldados vigilan rutas comerciales que otros no pueden proteger. Cuando regresan los enviados extranjeros, todos aterrizan en Houston. Washington ya no existe. Al final, la animosidad entre estados deja de importar. La mayoría de los antiguos gobernadores que comenzaron el conflicto ya murieron, fueron asesinados o reemplazados por jóvenes líderes. La República del Pacífico firma un acuerdo comercial con China. La Confederación de los Grandes Lagos colabora con Canadá en derechos de agua. La Unión del Noreste se convierte en los Estados Atlánticos e intenta sin éxito unirse a la Unión Europea. Texas, siempre consciente de su reputación, elimina por completo la palabra coalición y simplemente se llama la República de Texas. En el sur, la milicia de los hombres de Florida, o lo que queda, realiza un último acto de valentía. Secuestran un crucero en Miami y lo declaran Florida en el mar y zarpan hacia el Caribe, transmitiendo música country y teorías de conspiración hasta que la señal desaparece. La vieja América se fue, pero su humor persiste. Una guerra civil moderna sería un caos, pero ¿y si la primera hubiera terminado de manera diferente? Mira a Estados Unidos de America Today. Descubre cómo sería América si el sur hubiera ganado la guerra civil o haz clic en este video.